Bienvenidos a otro de nuestros espacios coloquiales sobre la industria de los hidrocarburos. En esta oportunidad estamos con tres directivos de tres empresas que prestan servicios precisamente a la industria petrolera. Vamos a conversar con ellos sobre el estado de situación de la industria de los hidrocarburos a nivel mundial, con énfasis en lo que está pasando en Bolivia. En este marco nos interesa saber qué es lo que ellos opinan sobre nuestro sistema regulatorio, sobre nuestro nivel de reservas de gas y conocer, por supuesto, de manera directa cómo es que las empresas que prestan servicios a la industria de los hidrocarburos en Bolivia se están sintiendo, si tienen algún problema, si están cómodas o si tienen algún tipo de sugerencias. También nos va a interesar conversar con ellos sobre cómo es que se está asumiendo en Bolivia el nivel de la innovación tecnológica en el sector y por supuesto les vamos a requerir una relación sobre los proyectos más importantes que ellos están manejando en Bolivia. Dicho esto, yo voy a pasar a presentar a nuestros invitados. A mi izquierda está el ingeniero Enrique Menacho de la empresa Volinter, una empresa de construcción de plantas de gas y transporte de hidrocarburos por ducto. Es una empresa que tiene una larga trayectoria en el país. Él es ingeniero petrolero metalúrgico con larga experiencia en la industria petrolera. Está a su lado el ingeniero Gonzalo Montenegro de la empresa Cepcon SRL. Es también una empresa constructora de infraestructura electromecánica para la industria energética en general. Él es ingeniero industrial con énfasis en petróleo. Y finalmente estamos con el ingeniero Lidio Gareca de la empresa Archet, que en Bolivia es una compañía de perforación y reparación de pozos. Él es ingeniero petrolero. Yo les agradezco de verdad la receptividad y su presencia en este espacio que, como decíamos al inicio, pretende fundamentalmente conversar sobre el estado de situación de la industria a nivel mundial y sobre todo en nuestro país. Una pregunta de inicio: ¿cómo es que ustedes están evaluando el repentino repunte en los precios de hidrocarburos y a qué atribuyen esta situación después de un largo periodo de precios bajos que ha significado sin duda una situación de crisis en el sector a nivel mundial y también en nuestro país? Empezamos por el ingeniero Menacho. Yo voy a ser el primero siempre, parece. Yo pienso que es un resultado, una coyuntura que se da por las situaciones políticas del mundo, ¿no? Como se está debatiendo el tema de Venezuela, Irán, son grandes players en este negocio y casi que estamos, el mundo está temeroso de que las cosas no vayan a mejorar en Venezuela ni vayan a mejorar en Irán, o vaya a haber un conflicto mayor. Entonces, todas estas situaciones afectan el precio de los hidrocarburos, que bloquean tanto la producción como el transporte. Entonces, pero yo pienso que es una situación temporal, serán como los puentes en Bolivia, que son temporales y duran toda una vida, pero van a ser, va a haber cambios, pienso. Yo siempre pensé que más o menos en este fin de año, en esta época, iban a repuntar el precio del petróleo, pero no pensé que iba a ser a causa de esta situación. Pienso que en Bolivia nos está afectando, obviamente, favorablemente, temporalmente, pero ya tenemos otros problemas acá nosotros que tenemos que ver primero antes de sentirnos ganadores en una situación como esta, ¿no? Ingeniero Montenegro. Sí, no, es indudablemente muy cierto lo que dice el ingeniero Menacho. Creo que le puedo aumentar el hecho de que veníamos de unos precios irracionalmente altos y pasamos a un precios irracionalmente bajos, ¿no? Entonces, por eso es que se sintió tan fuerte el efecto, porque obviamente los precios altos, como creo que todos sabemos, se debieron mucho a
a dos gigantes que despertaron, uno más que otro, que es China e India, y que empezaron a consumir todo lo que el mundo producía, de repente en unos niveles no esperados. Entonces eso generó un movimiento inusual en el mundo en general, y por ende ayudó a la alza de los precios en el petróleo a unos niveles que no eran reales, por encima de los 110, 120 dólares creo que llegó. Entonces eso no era sostenible en el tiempo, así como la bajada hasta los 25 no era sostenible en el tiempo. Esta es una industria muy dinámica, extremadamente dinámica, pero lo sufrido los últimos 5 años creo que ha sido más dinámico que a lo que estábamos acostumbrados. Siempre hemos creído que el petróleo, para tener un nivel razonable de movimiento, debería estar en el orden de los 70 dólares. A partir de los 50 ya se vuelve viable, y a los 70 es donde la industria puede, en mi opinión, puede manejarse y avanzar en un nivel estable, o sea, en una marcha, marcha crucero. ¿Por qué? Porque permite planificación, porque permite inversión a las grandes corporaciones, y también permite, porque aquí hay que tomar en cuenta que las altas y bajas benefician a ciertas partes del mundo. Cuando los precios están altos, benefician a los productores, y cuando los precios están bajos, benefician a los consumidores. Por eso, por ejemplo, en Europa hoy están muy asustados porque, obviamente estos últimos par de años, 2-3 años, les ha beneficiado a los europeos porque son consumidores. Entonces, por eso digo que no sé si no existe un ideal, pero lo óptimo es que exista un precio equilibrado entre la producción y el consumo, y eso debería estar alrededor de los 70 dólares, que estamos ahí. Y yo creo que porque los picos altos también son buenos, pero son cortos y no nos benefician a nosotros en todos los aspectos, sobre todo a nosotros que somos empresas de servicios, porque de repente nos tenemos que expandir y tener niveles de manejo inusual, y eso es bonito y no es barato, y cuando tenemos que contraernos es donde empezamos a pagar las facturas. Entonces lo ideal es una cierta estabilidad, una vez más, en mi opinión, con un petróleo alrededor de los 70 dólares. La complejidad de ser último por ahí es nada más coincidir, por supuesto, y aportar para poder sumar. Coincido plenamente con las dos intervenciones. Solamente a modo de incorporación de datos respecto a esto, creo que el impacto de por qué la bajada del precio del petróleo, además de lo que ya se dijo, es un poco también la inyección respecto al descubrimiento de nuevos yacimientos tanto en Medio Oriente como la inyección de petróleo que tuvo Estados Unidos respecto a la mejora de tecnologías que tuvo en la perforación de pozos de shale gas, que es Shale oil también, ¿no? Shale gas, Shale oil, que es lo que se viene hablando últimamente en Argentina con Vaca Muerta, ¿no? Entonces creo que la inyección de fluidos hizo que haya más oferta, con lo cual también se sumó a los temas políticos el tema de la bajada de los precios, que coincido, por supuesto, llegó a mediados de 2014 como a 130, 140 dólares el barril, y cayó hasta cerca de los 25, 30, hoy 75, 80, creo que es un poco más racional que este incremento, como en todo, genera beneficios a unos antes que a otros. Desde el punto de vista compañías de servicio, por ahí, ante la caída del precio del petróleo, generó una crisis en los últimos 2-3 años
que generó una competitividad, una desocupación de equipamientos, que generó una baja de precios importante para adaptarse, digamos, y adecuarse a la realidad, ¿no? Que ahora, ante la reacción del precio del petróleo, esos precios son muy difíciles de que sean recuperados, ¿no? O sea, los precios desde el punto de vista de servicios, de pozo y demás servicios, con lo cual el impacto va a tener un delay hasta que se sature nuevamente la ocupación de equipamiento y se pueda generar. Con lo cual eso va por ahí va a beneficiar a las operadoras que generaron, que consecuentemente a la crisis generó una caída de precios en los servicios, optimización, innovación, tecnología y demás. Creo que eso fue importante también para generar un estrés y generar una mejora en la productividad, principalmente en el tema del petróleo y gas, que históricamente era una industria, digamos, muy pujante, ¿no? Con todo, ¿es posible decir que el petróleo sigue siendo un factor de equilibrio a nivel mundial? Yo pienso que sí, pero claro que sí, hay ciertos nubarrones hacia adelante, ¿no? Hay mucho desarrollo de energías alternativas, se está moviendo bastante en ese sentido. Pero por otro lado, también la tecnología petrolera pues, ha dado muestras de que con tecnología se pueden lograr grandes cosas, como el caso de la tecnología de la perforación en Estados Unidos, que ha permitido una producción increíble en lugares que no se pensaban, que es una esperanza para nosotros, una esperanza para la Argentina. Por favor. Creo que hay una frase por ahí muy conocida que dice siempre va a haber petróleo, depende cuánto valga, ¿no? En función al precio, digamos, va a haber o no va a haber, ¿no? Si vale $8 no es negocio, así que no va a haber. Pero nada, coincido plenamente, digamos, creo que la adecuación ante una crisis de las compañías petroleras, al ser inversiones de recupero a mediano y largo plazo, realmente golpean muy duro, ya que digamos, la variabilidad es tan rápida que no va de acuerdo al recupero de las inversiones por ahí que se tienen. Creo que esta última crisis, digamos, que arrancó a mediados de 2014, nos enseñó bastante a muchas compañías poder reaccionar de forma más rápida, incluso lamentablemente algunas quedaron en el camino y quebraron justamente por esto, un poco por lo que decía Gonzalo, de que por ahí el entendimiento hasta de los mismos empleados en esta situación por ahí es complicada, que por ahí en Bolivia, digamos, digamos, si bien es traumática, por ahí un poco charlábamos antes de arrancar en el tema de Argentina desde el punto de vista laboral, es mucho más complicado por el tema de los sindicatos y demás, que realmente en empresas, digamos, multinacionales generan conflictos mucho más complejos que impactan a nivel global a la compañía de forma más dura, ¿no? Así que creo que realmente esta industria es muy ingrata respecto al tema de la variabilidad, y coincido plenamente que el entendimiento del gobierno y de la sociedad en sí respecto a que la industria petrolera es un negocio altamente rentable, realmente no es así, ¿no? Es altamente riesgoso, seguro. ¿En Bolivia tenemos gas? Esta es una pregunta que yo la lanzo para que cualquiera de ustedes la pueda responder. Yo sé que la pienso. Al revés. Si no hay inversión, estamos seguros que no tenemos gas. O sea,
es un riesgo, este es un negocio riesgoso, bien hemos dicho, y quien no, o sea, si no hay inversión, eso es sí, seguro que no hay gas. Lo que pasa es que tiene que haber inversión para que exista la continuidad y la confirmación de nuevos reservorios, etcétera, pero eso es solo con inversión. Entonces, hay una sola forma de averiguarlo y de saber qué tanta continuidad podemos tener, y esa es con inversión. Más que todo con perforación, porque si se no perfore, nadie le garantiza el reservorio o el pozo, como decimos acá en Bolivia. La última palabra tiene la perforación, por eso es que un pozo exploratorio es tan costoso, ¿no? Porque se hacen un montón de pruebas y una serie de experimentos, en cierto modo, para asegurarse de que después de haber gastado 30, 40, 50 millones de dólares, va a tener alguna producción. Y por eso es el riesgo de las empresas de servicios que vienen y perforan, porque si no sale productivo el pozo, ese gasto, ese coste lo paga la empresa que tiene la concesión. Mientras que si es productivo, entonces sí, recién puede descontar esos gastos. Entonces es muy competitivo, desde ahí empieza, todo el tiempo es competitivo. El petróleo es una cosa que los geólogos tienen su bolita de cristal, los ingenieros petroleros, los abogados, es una actividad que aglutina todas las fases profesionales de un país. Y si no hay actividad, y si no hay inversión, si no hay perforación, si no hay investigación, no pasa nada. No, creo que el tema de riesgo en el petróleo es crítico, porque cuando falta petróleo no es que se va y se perfora y ya tenemos petróleo. Menos en Bolivia, que apuntamos a tener gas. Digamos, la planificación para poder producir gas está entre 5 y 8 años más o menos, ¿no? O sea que cuando nos falte gas vamos a tener que estar 8 años por ahí sin gas para poder tener gas, porque tenemos que, las etapas de sísmica, de exploración, después de perforación, la etapa de sísmica son 2-3 años, de perforación, un pozo profundo en el sur, 1 año, año y medio, dependiendo de los problemas que se pueda llegar a tener, con la probabilidad de éxito de entre un 20 y 30%, o sea que de 10 pozos, 3 salen productivos. Cada pozo, creo que las cifras son millonarias en el sur para poder, desde la etapa de sísmica hasta poderlo producir, montar y conectarlos a la planta para poderlos exportar. Realmente son tiempos muy importantes que si no tenemos inversión va a ser muy difícil de que tengamos gas, ¿no? En este marco muy cortito para nuestra audiencia, en Bolivia entonces tenemos posibilidades de responder al mercado interno y al mercado externo. ¿Cómo ven ustedes esta situación? En pocas palabras. Yo creo que sí, o sea, el potencial está. El problema es que cuando hablamos de, no quiero entrar en un tema polémico, porque depende de quién se le pregunta qué significa reservas comprobadas, porque hay cifras oficiales, hay cifras que se manejan de diferente. A ver, yo lo que creo es que el potencial está, pero la inversión no está, no se viene dando. Los últimos 10 años no se ha invertido ni remotamente lo que se debió invertir para que esto sea sostenible, y para que no solamente sostenible, sino para que haya una posibilidad de la mejora en la economía y en las perspectivas hacia adelante. Entonces, una vez más, sin inversión no hay ninguna posibilidad. ¿Esta situación se está dando a nivel global a partir de lo que ha sido la crisis de los precios del petróleo, o es una situación específica y recurrente en el país por un sistema regulatorio, por un modelo de Estado? ¿Cómo es que ustedes observan esta situación? A ver, yo creo que
potencia, si bien es algo que viene de hace algunos años atrás, está potenciado por la crisis, ¿no? Es potenciado por la crisis, digamos, del rubro que manejo, que es la perforación de pozos. En Bolivia tenemos 23 equipos entre todas las compañías, entre perforación y workover, de los cuales hoy están 7 activos, con un promedio de actividad del año más o menos entre 6 y 7. Y el próximo año se estima tener un 5/6, o sea, menos que ahora, de equipos activos de 23, que muchos de esos en función a las compañías, que algunas son locales y otras internacionales, se van a empezar a ir, pero eso te marca un poco la dimensión de reducción de actividad que se tiene, o de volumen de actividad que se tenía versus lo que se tiene, y lo que se viene respecto a la no inversión marca eso, ¿no? Por ahí estamos dependiendo del resultado de algunas perforaciones ahora interesantes, como las que está haciendo Repsol o Petrobras o Shell o Total, para después, con un delay de un año, año y medio, poder decir, a ver, este pozo salió productivo, entonces empiezo a hacer la planificación, la ingeniería, licitación y demás para perforar un siguiente pozo después del exitoso, en el caso de que sea exitoso. Con lo cual estamos hablando de que los resultados de las perforaciones de ahora, si son positivas, las tendremos fines del 2019, 2020 recién, con el incremento de actividad. Entonces, nada, todo está, me parece, vinculado al tema de inversión, y el petróleo es así, ¿no? Creo que con la mejora de tecnología se afinó un poco el lápiz para ser mucho más efectivos porcentualmente, pero igual sigue siendo altamente riesgosa, ¿no? La inversión. La receta parece ser inversión en tiempos clave, ¿o me equivoco? Inversión en exploración en tiempos clave. Pero ¿cuáles son los tiempos claves? Nosotros hemos tenido 2 contratos fantásticos. Tenemos 2 clientes de primera línea, de primera clase, como en Brasil y en Argentina. Hemos tenido oportunidad de mejorar nuestras entregas y nuestra producción, y no estar más bien como ahora, que estamos en un dilema en cuanto a nuestra capacidad de cumplir con nuestros contratos de venta. Entonces, eso debió haberse dado como un aliciente, no solamente para la exploración, perforación, producción, pero para mejorar la gestión comercial de nuestro negocio petrolero. Nosotros estamos acostumbrados en este país, porque es una empresa estatal la que maneja, que la gestión comercial no debe ser secundaria, cuando realmente, si no hay plata para invertir o para recibir, ¿cómo vamos a hacer la gestión económica? Yo creo que de ahí fallamos más incluso que en la parte, en el instinto, en la capacidad de perforar y de desarrollar nuevas áreas, en la gestión comercial. Porque lo primero que uno tiene que tener es un buen contrato. ¿Quién le va a comprar? ¿Cómo va a abastecer? Y ahí viene el tema de un socio estratégico. Ahí viene el tema de tener a alguien que realmente sepa vender, sepa desarrollar la gestión comercial. Porque al fin y al cabo ya la parte técnica pasa a un segundo y tercer plano con el paso del desarrollo de la industria. Al comienzo son los geólogos, después vienen los ingenieros petroleros, después vienen los abogados, después viene la gestión comercial para mantener ese estatus. ¿El tema regulatorio tiene mucho que ver o nada que ver en este tema? A ver, yo creo que, terminando de complementar lo que ambos han dicho, aquí lo que ha faltado es una planificación y una visión a futuro, ¿no? Total, como mucho, y no sé si es cuestión de este gobierno,
lastimosamente tenemos una visión cortoplacista porque los gobiernos son temporales y no terminamos de entender de que, sobre todo en esta industria, hay que apostar a largo plazo. Y apostar significa invertir, gastar, y eso es lo que no le gusta a los gobiernos, a este o a ninguno, porque obviamente prefieren cosechar lo que ya está sembrado y lo que está listo para beneficiarse. Y especialmente en este último periodo, que ha habido tanta ventaja, digamos, y esa bonanza de precios altos, etcétera, no hemos sabido capitalizarlos hacia futuro, desde el punto de vista de decir, por lo menos una parte de esto yo tendría que estar invirtiendo en el mañana. No se ha hecho eso. Ahorita entiendo que ya hay una voluntad o una decisión más importante de hacerlo, porque ya nos estamos dando cuenta que este no es un recurso, es un recurso que tiene que ser, para que sea sostenible en el tiempo, tiene que haber inversión, tiene que haber para que solo la inversión garantiza la sostenibilidad y el tiempo, ¿no? Entonces, ojalá que eso ya se haya entendido y no veamos como una posible situación donde solo se puede ver la parte de los ingresos. La verdad es de que eso es lo que más se ha descuidado y no se ha pensado en apostar a futuro. Entonces, si no reaccionamos inmediatamente, yo no tenía tan claros los datos, obviamente, de perforación, pero a mí me parece alarmante la cantidad de equipos que hay operando en Bolivia. Entonces, obviamente, Argentina es un país más grande y con mayores recursos, pero que yo sepa, el otro día en una conversación me decían, hay una sola operadora que tiene 47 equipos trabajando en este momento, en Argentina, equipos de perforación, comparados a los 7 que hay en todo Bolivia. No sé cuál será el dato, lo debe tener, pero en Argentina deben haber seguro cientos de equipos trabajando. Entonces, no puede ser, esto no es sostenible en el tiempo. Entonces, o se toma una actitud decidida o se nos complica nuestro futuro, ¿no? Porque ese dato de los entre 5 y 8 años es absolutamente real. En esta industria esos son los tiempos y no importa qué se haga, cuánto se propongan, los tiempos son esos. Entonces, cualquier cosa que veamos que se haga hoy, el resultado lo vamos a ver más o menos en 2025. Entonces, eso es lo que tenemos que entender todos, no solo algunos. Ingeniero, ¿quiere alguna precisión? No, había preguntado sobre el tema regulatorio y demás, que creo que sí tiene un impacto importante. Si bien, digamos, el tema regulatorio está muy vinculado a las operadoras, pero indirectamente a las compañías de servicio nos impacta muchísimo. Más allá que algunos temas regulatorios, por supuesto, es transversal para todas las compañías, pero creo que indirectamente afectaron además de que nos enfrentábamos a una reducción de costos para ser competitivos, desde el punto de vista regulatorio nos generó un incremento de costos, porque se volvió el tema un poco más burocrático, no sé, algunos temas como la ANH, por ejemplo, que es un tema complejo respecto a nosotros para sacar las habilitaciones y demás para hacer funcionar nuestros equipos, el tema de el recupero de costos, que la están sufriendo bastante las compañías operadoras, que indirectamente nos afectan a las compañías de servicio, y eso genera un retraso en los pagos porque no se genera un recupero y va ligado, digamos, a diferentes situaciones, a diferentes cosas como el tema impositivo, que si yo presto el servicio de una fecha, el impuesto lo pago en esa fecha, pero después lo cobro después de 6 meses, pero todo ese impacto que genera lo tengo que recalcular, con lo cual tengo que cambiar los procesos internos de las organizaciones para poder no incurrir en faltas impositivas. Entonces creo que evidentemente si bien seguramente los cambios fueron para mejorar el control, para mejorar
Creo que por ahí necesita un análisis un poquito más profundo, por ahí con especialistas que entienden el impacto real de eso, para que sean más efectivas y realmente positivas, ¿no? Para cerrar este tema, ¿ustedes han logrado avances en el tema de la banda de precios impuesta por el gobierno? Sí, los avances que hemos logrado es que nos han perjudicado. Esos son los únicos avances. O sea, a mí, yo lo acabo de sufrir en una negociación para este proyecto. Lastimosamente, estamos hablando de, en primer lugar, un país donde es geográficamente tan variado, con condiciones de todo tipo que tienen que ver con la región, con elementos propios no solo de la geografía, sino de la parte social, una serie de cosas. Entonces, también tiene que ver con el tipo de instalaciones y estándares a los que una compañía u otra están acostumbrados, porque aquí no podemos dejar de tomar en cuenta que nosotros trabajamos para multinacionales que, o sea, lo que hacen acá lo repiten en Nigeria, en Australia, en Francia, donde hagan trabajo. Entonces es muy difícil poder encajonar ciertas cosas en bandas o en segmentos que realmente perjudican el desarrollo. Entonces, sí, yo coincido perfectamente con el hecho de que se debería hacer mayores análisis desde el punto de vista de que está bien, regular y controlar es bueno, pero con criterios más racionales y más aplicables a nuestra realidad, porque hay cosas que no tienen sentido y que terminan perjudicando, porque al final de cuentas las compañías inversionistas que son las que entran en estos grandes proyectos de exploración de pozos que requieren mucha inversión, etcétera. Lo mismo que tienen estos estándares para todo el mundo, tienen también la plata disponible para todo el mundo. O sea, los recursos económicos que no los van a utilizar aquí, no les importa, o sea, están disponibles y los van a invertir en otro lado, y los que perdemos somos nosotros, porque ese dinero que está disponible para la gestión 2018, por ahí ya por ciertos elementos, como ser estos de perjuicios en tiempo y en aprobación, etcétera, dicen, ok, este dinero ya no está disponible para esta operación, lo destinamos a otro lado porque ahí lo podemos utilizar. Entonces, al final y en definitiva, los que perdemos somos nosotros, porque la otra sería que la compañía estatal tuviera la capacidad en todo sentido, económica, profesional, de gestión, para hacer esas inversiones. Ahí sí, ahí yo estoy de acuerdo en que seamos muy rigurosos y muy esto, porque si tenemos los medios, pues aprovechémoslo, pero como no los tenemos, no nos hagamos a los simpáticos, ¿no? Podemos cerrar con esta intervención y empezar a precisar un poquito sobre cuál es la situación en Bolivia de la innovación tecnológica en el sector, para luego pasar a un poco graficar qué es lo que de manera puntual están haciendo cada uno de ustedes como empresas. Es muy difícil innovar cuando no tiene la capacidad económica para innovar, porque toda innovación requiere un gasto adicional. Para ir cerrando, el tiempo es siempre enemigo de este tipo de espacios. ¿Cómo podemos ir puntualizando este tema? A ver, yo le digo una cosa, yo se lo resumo, creo, en una frase. En este momento, en este país, no están las condiciones y no hay ningún incentivo ni ninguna posibilidad de desarrollar nuevas tecnologías, porque no son reconocidas. Nos meten, una vez más, esto de las franjas y el mismo sistema nos restringe a hacer lo mínimo necesario para poder ser competitivos y hacer bien nuestro trabajo dentro de los niveles de calidad. Pero incentivo o posibilidad de hacer innovación y nuevas tecnologías no nos lo reconoce nadie. Por ende, no se está haciendo nada. Ingeniero. Coincido plenamente. Por ahí lo poco que puede existir es el derrame de las compañías multinacionales que están operando, digamos, en el país, pero básicamente algo que motive para
poder invertir en tecnología local, digamos, es complicado, ¿no? Desde el punto de vista, por ahí me focalizo siempre en el tema de perforación, pero es importante conocer los números para hacer una inversión en equipo de última generación que por ahí podamos hacer nosotros, que vale como un equipo completo, como $30 millones. Necesitamos tener un panorama interesante para desembolsar eso, con lo cual es un poco complicado apostar con que hoy tenemos 7 equipos y el próximo año 5, dependiendo de resultados que se darán a fin de año. Entonces es complejo el tema, ¿no? Finalmente, ¿cómo están sus empresas a nivel proyectos? De manera muy resumida, muy sucinta, ¿qué proyectos están encarando? Y si pueden mencionar algunos proyectos que en este momento como empresas están manejando. Bueno, del S. Archer en Bolivia, si bien solamente tenemos 3 equipos de perforación acá. La mitad. Sí, bueno. La mitad de los que hay en Bolivia. Básicamente en Bolivia nos focalizamos en equipos grandes, digamos, llamados grandes, que son equipos de 3.000 HP que perforan pozos profundos, 5.000 o más metros, básicamente focalizados al área sur del país. Y ahora con Petrobras en Caranda, que también estamos encarando un pozo profundo que venía planificado hace muchos años atrás, que ahora se pudo ejecutar. Así que hoy estamos con un proyecto interesante con Petrobras, perforando en Caranda. Estamos con Repsol terminando un pozo, digamos, llamado chico para el sur, que es menos de 4.000 metros. Y esperando en estos próximos 2 meses poder arrancar con total el pozo Incahuasi 5, que sé todavía que están terminando de definir con yacimientos el arranque del pozo. Digamos, eso es lo que actualmente tenemos. Después no tenemos nada más, con lo cual los equipos que están en Petrobras y el que está en Repsol terminan y nada, digamos, a la espera de poder optar por una licitación el próximo año y poder ganar mercado ahí. Así que, digamos, complicado, no tan complicado como otras compañías que sí están de torre, digamos, o de equipos de perforación con necesidades más profundas, ¿no? Un poco lo que comentaba Gonzalo respecto a la Argentina en cuanto a la cantidad de equipos y demás. Está alrededor de 120 equipos trabajando allá entre perforación, workover y pooling, donde sí en Argentina nosotros más o menos tenemos como 50 equipos trabajando en el área sur, digamos, de Argentina, digamos, si bien cayó la actividad en Argentina, no cayó tanto como en el resto del mundo, y bueno, principalmente Bolivia, ¿no? Que de 23 tenemos 7 operativos, es bastante complicado. Ingeniero Montenegro. Bueno, nosotros en realidad estamos en Bolivia bastante nuevos. En este momento estamos ya adjudicados y ejecutando el proyecto como decía al principio, que se llama tan mencionado en la prensa, el proyecto Incahuasi, por temas ajenos a nuestro movimiento obviamente, pero sí estamos ya en el contrato de montaje y construcción de interconexión del Incahuasi 3 a la planta. Vamos a hacer algunos trabajos de interconexión en Wellpad y en la misma planta. También estamos terminando de negociar dentro de ese contrato una posible y casi ya bastante cercana posibilidad de expandir la capacidad de proceso de la planta Incahuasi
para llegar al próximo año a tener mayor volumen y poder entregar a los, como país, entregar mayor volumen de venta en las épocas de necesidad, que creo que es mediados del próximo año. También estamos terminando y bastante avanzados con la posibilidad de hacer un tanque de gran volumen en Incahuasi. Y básicamente es eso. Nosotros hemos venido con la idea de hacer trabajos puntuales. Tampoco nos vamos a poner a competir en todas las cosas porque está complicada la competencia y hay, justamente haciendo referencia a nuevas tecnologías, es al contrario, nos encontramos con competencia de que, bueno, es parte de nuestra realidad, pero no, o sea, trabajamos, digamos, a un nivel diferente a lo que en algunas compañías están de mucho menor volumen están dispuestos a trabajar y hacer acá, en formas bastante de poca tecnología, podemos decir, y aplicando métodos y equipamiento de varios años, lo cual para nosotros no es posible competir. Entonces sí nos estamos focalizando más en proyectos de una mediana envergadura. Nosotros estamos, gracias a Dios, en este momento con algún trabajo. Estamos trabajando con montaje de las 3 plantas termoeléctricas de ENDE, a través de una empresa española, un contratista español, TSK, en la planta de Yacuiba, Barnes, Entre Ríos, son plantas de ciclo combinado, muy interesante, muy interesante trabajo. Pero esto es como una consecuencia de la actividad que nosotros desarrollamos. Todos nosotros que estamos en este tipo, en la industria petrolera, como dije antes, estamos acostumbrados a tratar con todo tipo de actividad técnica, sindical, social, en fin. Entonces, nos convertimos en expertos, en conocedores de todo. Recuerdo un profesor de la universidad que decía, hay que saber de todo y experto en algo. Nosotros somos expertos en petróleo y somos expertos en gas, y eso es nuestro fuerte, pero en el proceso de sobrevivir desarrollamos una capacidad mucho mayor y mucho más amplia. Bueno, yo les agradezco muchísimo la participación, los puntos de vista que nos han ofrecido y esperamos que de manera permanente puedan seguir alimentando las inquietudes que tiene la revista en este sector. Muchísimas gracias, buenos días, muy buenos días.